¿Alguna vez te has preguntado por qué las cosas siguen sintiéndose atascadas, incluso cuando estás haciendo todas las cosas correctas? Las afirmaciones, los tableros de visión, las intenciones. Es como si estuvieras presionando todos los botones correctos, pero la puerta aún no se abre. Y en el fondo está esa frustración silenciosa, la que aprieta tu pecho y susurra, ¿por qué no está funcionando? ¿Y si te dijera que sí está funcionando, solo que no de la manera que crees? Porque tu atención, no tu esfuerzo, es lo que está colapsando la realidad. Tu atención es la mano invisible, el reflector cuántico que selecciona una versión de tu vida y la trae a la forma. No deseando, sino presenciando, no controlando, sino sintonizando. ¿Y la parte más asombrosa? Está ocurriendo constantemente, incluso sin que seas consciente. Cada momento que pasas en espiral de miedo, esperando un mensaje, preocupándote por el tiempo, obsesionándote con las señales, estás colapsando líneas de tiempo que reflejan esa frecuencia exacta. No estás manifestando desde el deseo, estás manifestando desde la anticipación nerviosa, desde la contracción, desde la fragmentación. Esto es lo primero que la mayoría de la gente pasa por alto. La atención no es solo un pensamiento, es una frecuencia, está encarnada, tiene peso, tiene movimiento. Es la forma en que tu sistema se orienta hacia la realidad, y la mayoría de nosotros la dirigimos de forma reactiva, sin saberlo. Condicionados por el dolor pasado, cableados para la supervivencia, colocamos nuestra atención sagrada en lo que tememos que suceda, o en lo que creemos que debemos vigilar para sentirnos seguros, y el campo cuántico, tan neutral y preciso como un espejo, refleja realidades que coinciden con esa vibración. Piénsalo. ¿Cuántas veces has imaginado el peor escenario antes de que algo siquiera ocurriera? Has representado una conversación en tu mente, ensayado el rechazo, sentido el dolor de ser ignorado, días antes de que el momento siquiera llegara. Eso no es solo imaginación, eso es selección, eso es manifestación. Tu sistema nervioso no sabe la diferencia entre lo que es real y lo que se siente vívidamente, y así comienza a prepararse para una línea de tiempo que nunca elegiste conscientemente. El cuerpo se tensa, la respiración se acorta, el corazón late como si estuviera bajo amenaza. Y en ese estado, sin importar cuán positivas sean tus palabras, tu campo está transmitiendo supervivencia. Pero no es tu culpa. Así es como se construyó el sistema. Para protegerte, para predecir, para prevenir el dolor. Pero proteger no es lo mismo que crear. Y la hipervigilancia no es presencia. Cuando tu atención es secuestrada por el miedo, fractura tu coherencia, dispersa tu frecuencia. Y sin coherencia, la manifestación se siente como lucha, como persecución, como espera. Eso es porque ya no estás magnetizando, estás gestionando, estás intentando sostener agua con los puños cerrados. Pero aquí está el cambio. Cuando aprendes a recuperar tu atención, no solo mentalmente, sino energéticamente, todo cambia. Comienzas a colapsar realidades diferentes. No esforzándote más, sino sintonizando más profundo, notando el tirón sutil hacia el pánico y eligiendo la presencia en su lugar, sintiendo el impulso de arreglar, de comprobar, de controlar y respirando a través de él, dejándolo pasar. Eso es coherencia, eso es encarnación, eso es alineación. No manifiestas lo que quieres, manifiestas con lo que estás en coherencia. Aquello que alimenta tu atención, tu campo lo forma, no desde el esfuerzo, desde la esencia, no con control, sino con claridad. La claridad que surge cuando te detienes el tiempo suficiente para sentir lo que es verdadero bajo el ruido. Así que déjame preguntarte ahora, no como teoría, sino como verdad. ¿Dónde está tu atención en este momento? ¿Qué estás alimentando con tu conciencia? Porque eso es la realidad que está tomando forma bajo tus pies.
Es fácil subestimar lo poderosa que es tu atención, porque no se siente como esfuerzo, se siente como nada, como simplemente mirar, simplemente pensar, simplemente revisar. Pero en el campo cuántico, la observación es participación. No solo ves cómo la onda colapsa en partícula, tu mismo acto de presenciarla es lo que la hace colapsar. Eso significa que tu atención no solo reporta la realidad, la decide, sutilmente, implacablemente, silenciosamente. Y la mayoría de nosotros estamos regalando ese poder sin darnos cuenta, desplazándote por el teléfono, comparando tu camino, preguntándote por qué está tardando tanto, imaginando que si no ha sucedido hasta ahora, tal vez nunca suceda. Cada uno de esos momentos puede parecer pequeño, pero llevan frecuencia, envían señales, y esas señales no son neutrales, son instrucciones. Son comandos al campo que dicen, esto es con lo que estoy en resonancia. Esto es para lo que estoy listo. Incluso si ese esto es carencia, incluso si ese esto es miedo. Esto es por lo que a menudo sentimos que estamos esforzándonos tanto y obteniendo tan poco, porque nuestros deseos conscientes están siendo contradichos por frecuencias inconscientes. Decimos que queremos amor, pero colocamos nuestra atención en estar sin amor. Decimos que queremos abundancia, pero nos obsesionamos con no tener suficiente. Y el cuerpo siente la disonancia. El sistema nervioso se contrae, y esa contracción se convierte en la señal, y esa señal se convierte en el selector. Pero aquí está la cuestión. No tiene por qué ser así. No tienes que pensar en positivo todo el tiempo. No tienes que fingir un sentimiento. Lo que sí necesitas es coherencia, la que surge cuando tus pensamientos, emociones, cuerpo y energía se mueven en la misma dirección. Ahí es cuando tu atención se convierte en un láser. Ahí es cuando el campo responde rápido. No porque estés empujando, sino porque estás claro. La coherencia no es solo un concepto, es una sensación. Es ese momento en el que te sientes lo suficientemente seguro como para soltar el control. Cuando tu cuerpo se suaviza, cuando tu respiración se profundiza, cuando tu corazón siente que ya no lucha contra la corriente, sino que fluye con ella. Ahí es cuando la atención regresa al ahora, y el ahora es donde vive todo el potencial. Déjame darte un momento. Cierra los ojos. Siente tu respiración. Siente hacia dónde va tu atención de forma natural cuando no la fuerzas. ¿Corre hacia lo que falta? ¿Hacia lo que podría salir mal? ¿O puede descansar, aunque sea por un segundo, en lo que es? Esa pausa, esa elección, es el portal. Porque cuando colocas tu atención en lo que es seguro, lo que está abierto, lo que ya está alineado, comienzas a magnetizar más de eso. No desde el deseo, sino desde la encarnación, desde la memoria, desde la señal. Recuerda, el universo no está reteniendo nada. Está manteniendo todo en su lugar, esperando que tu frecuencia coincida, esperando que tu atención se estabilice en la versión de ti que ya lo tiene, ya lo es, ya sabe que es real. Y cada vez que interrumpes el patrón antiguo, la necesidad de perseguir, de controlar, de sobreanalizar, y en su lugar vuelves a la coherencia, colapsas una nueva versión. Realineas el campo, reescribes la historia, no con presión, sino con presencia, no con estrategia, sino con quietud. Así que de nuevo, ¿dónde está tu atención ahora? Hay una verdad que a menudo evitamos porque es demasiado simple, demasiado radical, demasiado íntima como para aceptarla por completo. Aquello a lo que das tu atención de manera constante se convierte en tu identidad, no solo en tu experiencia, sino en tu identidad. Y la identidad es la fuerza más magnética en el campo cuántico. Si tu atención sigue orbitando la carencia, te conviertes en quien carece. Si tu atención sigue girando en torno a la decepción, te conviertes en quien siempre es defraudado. Si tu atención sigue buscando señales de abandono, rechazo, fracaso, te conviertes en quien lo espera, quien se prepara para ello, quien lo crea inconscientemente. Y esto no es castigo, es física.
Es ley vibratoria. Es el campo diciendo sí, sí a lo que más sintonizas, sí a lo que encarnas con más frecuencia, sí a las frecuencias que llevas como piel. Porque la manifestación no empieza con lo que quieres, empieza con lo que estás a salvo de recibir. Y la versión de ti que está a salvo de recibir el amor, la abundancia, la libertad, no es la que está esperando, es la que ya no tiene su atención fragmentada por el miedo. Así que debemos volvernos íntimos con nuestra atención, no gestionarla, encontrarla, escucharla, observarla sin juicio, porque tu atención te mostrará exactamente dónde vive tu energía. Revelará los viejos acuerdos que aún sostienes inconscientemente, como tengo que controlar para estar a salvo, tengo que vigilar para no ser abandonado, tengo que luchar para ser digno. Y cada una de esas historias está codificada en donde colocas tu conciencia. Pero aquí está el poder. La conciencia misma las disuelve. Cuando puedes sentarte en la incomodidad de ver tu atención dirigirse hacia la carencia, sin indulgencia, cuando puedes presenciar el aferramiento sin identificarte con él, algo se abre, algo se reconfigura. Recuperas la elección, y en ese espacio el campo cambia. Vuelves a ser el observador, no el reaccionario, no el perseguidor, no el gestor, sino el creador. Por eso la verdadera manifestación no comienza haciendo más, sino recordando más profundo. Recordando quién eras antes de los patrones, antes del miedo, antes de la necesidad de probar o de actuar para demostrar, porque esa versión de ti todavía existe en el campo, intacta, radiante, esperando. Y el puente hacia ella es tu atención. Cuanto más te sintonizas con ella, con la versión de ti que camina por la vida confiando en el tiempo, relajándose en su cuerpo, magnetizando a través de la frecuencia, no de la fuerza, más real se vuelve. Empiezas a colapsar realidades en las que su vida ya está ocurriendo. Empiezas a vivir en líneas de tiempo que coinciden con su seguridad, su ritmo, su certeza. Esto es lo que significa encarnación cuántica. No solo pensar nuevos pensamientos, ser una nueva señal. No solo visualizar el resultado, sentirte como quien no tiene nada que probar. No solo pedirle al universo, convertirte en la respuesta. ¿Y el camino de regreso a eso? Es respiración a respiración, elección a elección. Momento a momento, devolviendo tu atención a la coherencia, a la presencia, a ti mismo, no desde la presión, desde la devoción, no desde el miedo, desde el recuerdo, no para arreglar quién eres, sino para finalmente sentir quién siempre has sido. Aquí está la paradoja. Cuanto más urgente es tu deseo de manifestar, más amplificas la energía de no tener. Cuanto más alcanzas, más señalas separación. Y tu atención, tan leal como siempre, sigue la sensación de carencia. Circula la ausencia como un halcón, esperando una señal, esperando alivio, esperando permiso para sentirse completo. Pero ese tipo de espera no es pasiva, es interferencia activa. Distiñe tu campo. Le dice al cuántico, todavía no confío en esto. Aún me estoy preparando para la decepción. Y el cuántico escucha. Escucha con una precisión exquisita. No te da lo que deseas, te da lo que tu frecuencia confirma. Por eso tantas personas se sienten agotadas en el camino de la manifestación, porque están gestionando la vibración en lugar de encarnar la verdad. Están persiguiendo sensaciones en lugar de convertirse en la señal. Están intentando controlar el tiempo en lugar de volverse intemporales. Pero, ¿y si pudieras cambiar eso? ¿Y si, en lugar de preguntar ¿cuándo llegará?, comenzaras a preguntar ¿qué línea de tiempo estoy alimentando ahora mismo con mi atención? Porque esa es la pregunta que devuelve el poder al presente. Esa es la pregunta que disuelve la ilusión de la demora. Vamos a llevarlo a algo real. Estás esperando un mensaje. Tu teléfono está en silencio. Los minutos se estiran en horas. Y tu mente empieza a susurrar historias. Quizá perdió el interés. Quizá dije demasiado. Quizá fui demasiado abierto.
Observa a dónde va tu atención, no hacia el amor, no hacia la verdad, sino hacia el miedo, hacia el control, hacia la defensa, y tu cuerpo le sigue. Una opresión en el pecho, una respiración superficial, un prepararse para el impacto. En ese momento, has colapsado una línea de tiempo, una en la que no eres elegido, una en la que el amor se retrasa, una en la que el abandono es lo esperado, y sin saberlo, tu frecuencia empieza a estabilizarse en esa realidad, no porque sea lo que quieres, sino porque es donde tu atención permanece. Ahora imagina el mismo momento, pero con una atención diferente. El mensaje no ha llegado, y sin embargo, tu cuerpo permanece abierto, tu respiración sigue suave, tu conciencia se mueve hacia adentro, no hacia afuera. Recuerdas quién eres, no por lo que se dice o no se dice, sino por la frecuencia que llevas. Vuelves a la versión de ti que ya está sostenida, ya elegida, ya completa, y desde ese lugar tu atención ya no alimenta el miedo, alimenta la coherencia. Se convierte en una invitación, no en una exigencia. Le dice al campo, no estoy esperando, estoy resonando. Y eso lo cambia todo. Porque cuando tu atención se enraiza en la seguridad, las líneas de tiempo del miedo comienzan a colapsar por sí solas. No pueden sostenerse sin tu energía. Se disuelven como la niebla cuando sale el sol. Y en su lugar aparecen nuevos caminos. Caminos donde tu esencia guía, donde tu presencia magnetiza, donde tu sistema nervioso se convierte en el oráculo, no en el obstáculo. Esa es la alquimia de la atención. No se trata de arreglar pensamientos, se trata de cambiar estados, de elegir, momento a momento, qué versión de la realidad tu cuerpo está preparando. Y el cuerpo siempre dice la verdad. No puedes fingir seguridad, no puedes fingir confianza, pero puedes cultivarlas, puedes regularte hacia ellas, puedes recordarlas, porque no son ajenas, son nativas, solo han estado enterradas bajo capas de hipervigilancia. Así que pregúntate de nuevo, con ternura, no con juicio, ¿dónde está mi atención ahora mismo? Y más importante, ¿qué realidad está ensayando? Hay un cambio sagrado que comienza cuando dejas de intentar pensar tu camino hacia la alineación y empiezas a sentir tu camino hacia la coherencia. Cuando dejas de preguntar ¿cómo consigo lo que quiero? Y comienzas a preguntar ¿cómo me convierto en un espacio seguro para que lo que deseo aterrice? Porque la verdad es que tus deseos no están esperando permiso, están esperando resonancia. Orbitan a tu alrededor como satélites, justo fuera de tu alcance, hasta que tu campo se estabiliza en la versión de ti que puede sostenerlos sin aferrarse, sin encogerse, sin miedo. Y esa versión de ti, la que ya vive dentro de la línea de tiempo de la facilidad, del flujo, de la plenitud, no está apresurándose para llegar allí, no está obsesionada con el cómo o el cuándo, simplemente está siendo la señal, siendo la encarnación, siendo el espacio. Entonces, ¿cómo te conviertes en ella? Empiezas honrando tu atención como la respiración, no solo algo que usas, sino algo que te usa a ti para seleccionar la realidad. Empiezas a notar los momentos en que tu atención es secuestrada por la frecuencia antigua, la que te dice que nada está pasando, o peor, que algo está mal. Y en lugar de seguirla, haces una pausa. Regresas, eliges de nuevo. Esto no es fuerza, no es actuación. No es fingir que te sientes bien cuando no es así. Se trata de desacelerar lo suficiente para sentir hacia dónde quiere ir tu atención cuando tienes miedo, cuando estás activado, cuando dudas. Y con suavidad y amabilidad, guiarla de vuelta a casa. De nuevo a la verdad, de nuevo a la hora, de nuevo a la seguridad, porque la atención sigue a la seguridad. Y cuando tu sistema está desregulado, cuando tu sistema nervioso está escaneando en busca de peligro, de demora, de decepción, tu atención se vuelve errática. No puede estabilizarse en la línea de tiempo que quieres. Sigue arrastrándote a bucles que se sienten familiares, incluso si son dolorosos. Pero cuando te regulas,
Cuando respiras más profundo, suavizas tu cuerpo, te arraigas en tus sentidos, te vuelves magnético. No porque estés forzando una frecuencia, sino porque estás creando coherencia. Y la coherencia colapsa la realidad más rápido de lo que el esfuerzo jamás podría. Vamos más profundo. Piensa en tu atención como un diapasón. Cualquier cosa sobre la que se posa, comienza a armonizar con ella. Si sigues colocando tu atención en la carencia, todo tu campo comienza a vibrar con ausencia. Pero si la cambias, aunque sea suavemente, hacia la gratitud, hacia la presencia, hacia la belleza de la hora, la señal cambia, la canción cambia, la línea de tiempo cambia. Eso no significa que nunca volverás a sentir miedo. Significa que el miedo deja de decidir hacia dónde va tu atención. Significa que dejas de construir altares a lo que no quieres. Significa que tu energía sagrada deja de ensayar realidades que ya no son verdaderas. Empiezas a moverte desde un lugar diferente. No desde la escasez, sino desde la suficiencia. No desde el control, sino desde la claridad. No desde el pánico, sino desde la presencia. Y la presencia es el terreno más fértil para los milagros. Es el espacio donde todas las líneas de tiempo son accesibles. Es donde la versión de ti que lo tiene, que lo es, que lo encarna ya vive, no en el futuro, sino aquí, ahora, justo fuera del ruido. Así que cuando vengan los pensamientos, las dudas, los impulsos, las ganas de comprobar, de arreglar, de empujar, no los juzgues, solo nota hacia dónde quieren llevar tu atención. Y pregúntate, ¿quiero seguir alimentando esa versión? ¿O estoy lista para colapsar una diferente? No necesitas luchar contra la vieja realidad, solo necesitas dejar de energizarla. Ese es el poder, ese es el cambio, ese es el comienzo. Llega un momento, sutil, sagrado, en que dejas de buscar señales fuera de ti y comienzas a leer el campo dentro de ti. Cuando ya no preguntas, está sucediendo, sino que sientes la respuesta en tu propio sistema nervioso, no como lógica, como certeza, como vibración, porque la manifestación no es una cuestión de merecimiento, es una cuestión de coherencia, y la coherencia es una frecuencia de todo el cuerpo, es la forma en que se mueve tu respiración, la forma en que descansan tus hombros, la forma en que tus pensamientos pasan como nubes en lugar de tormentas. Es la calma silenciosa de convertirte en quien ya no se aferra, porque ya está sintonizada con la línea de tiempo que una vez rogó tener. Y todo comienza con dónde aterriza tu atención cuando no está pasando nada. No cuando estás meditando, no cuando estás escribiendo afirmaciones, sino cuando estás solo, incierto, en ese espacio intermedio. Ese espacio liminal es donde la mayoría de las personas pierden su frecuencia. Es donde la duda seduce a la mente hacia el control, hacia preguntas que drenan tu magnetismo. ¿Y si no pasa? ¿Lo arruiné? ¿Debería esforzarme más? Pero en verdad, la única pregunta que importa es esta. ¿Quién estoy siendo mientras espero? Porque la versión de ti que está en resonancia con sus deseos no está esperando en absoluto. Está preparándose, estabilizándose, encarnando, convirtiéndose en una coincidencia vibracional tan precisa que el campo no puede evitar responder. Aquí es donde la identidad se encuentra con la frecuencia. No manifiestas desde la identidad del buscador, manifiestas desde la identidad de quien ya vive dentro del resultado. Y cada vez que eliges anclar tu atención en esa versión, en su ritmo, su respiración, su certeza, colapsas líneas de tiempo. Envías una onda al campo que dice, así es como soy ahora. Aquí es donde vivo. Esto es real para mí. Y el universo responde, no con explosiones repentinas, sino con alineaciones sutiles, asentimientos suaves, confirmaciones silenciosas de que el cambio es real, que la nueva realidad está aterrizando, que ya no necesitas perseguir lo que siempre intentó encontrarte, pero no puede encontrarte en el miedo, no puede encontrarte en la desesperación, no puede encontrarte en la identidad de quien aún espera una señal.
te encuentra cuando tu atención descansa en la presencia, cuando tu energía deja de oscilar entre la creencia y la duda, cuando tu cuerpo se siente lo suficientemente seguro como para recibir en lugar de buscar. Y aquí está la gracia. Esto no se trata de perfección, se trata de patrón. No necesitas permanecer en coherencia cada segundo. Solo necesitas volver a ella con más frecuencia, recordar la señal, reiniciar el campo, con una respiración, una elección, un susurro de atención que diga, ya soy ella, porque lo eres. La versión de ti que tiene el amor, la abundancia, la paz, no está distante, está dormida, esperando que tu atención la despierte, no con fuerza, con frecuencia. Así que en el próximo momento de silencio, o de miedo, o de incertidumbre, haz una pausa, regresa a tu respiración, regresa a tu cuerpo, regresa a tu ahora, y recuerda, el campo siempre está escuchando, tu atención siempre está creando, y tú, tal como eres, tienes el poder de colapsar la línea de tiempo por la que has estado rezando, simplemente convirtiéndote en su frecuencia. Hay un ritmo debajo de la manifestación que ninguna técnica puede replicar, un pulso, un tempo, un despliegue sagrado que no responde a la presión, solo a la presencia. Y cuando tu atención se sincroniza con ese ritmo, cuando deja de apresurarse, de escanear, de aferrarse, entras en la corriente cuántica, el lugar donde la vida se mueve a través de ti, no a tu alrededor. Es entonces cuando las líneas de tiempo colapsan, no porque las hayas forzado, sino porque las igualaste. Pero aquí está la clave que la mayoría pasa por alto. No se trata de visualizar más intensamente. No se trata de repetir afirmaciones hasta que la voz se quiebre. Se trata de entrenar tu atención para que descanse, para que confíe, para que se estabilice en la seguridad del tiempo suficiente para que surja una nueva versión de ti. Porque tu atención es una escultora, esculpe identidad, da forma a la posibilidad. Y la mayoría de las veces esculpe lo familiar, no porque sea verdad, sino porque es seguro, incluso si esa seguridad está arraigada en la escasez. Te han enseñado a vigilar lo que falta, a anticipar el rechazo, a prepararte para la demora. Y así, tu atención se vuelve hipervigilante, ensayando constantemente lo peor solo para sentir que tienes el control. Pero eso no es control, eso es supervivencia. Y la supervivencia no crea milagros, solo repite patrones. Entonces, ¿cómo rompemos el ciclo? Comenzamos a notar los micromomentos, el instante en que tu mente corre al «y sí», haces una pausa, exhalas, te suavizas, le dices a tu cuerpo, estamos a salvo ahora, no porque lo externo haya cambiado, sino porque lo interno ha recordado. Ahí es cuando el sistema nervioso empieza a recalibrarse. Ahí es cuando tu señal se vuelve limpia. Ahí es cuando tu atención deja de externalizar el poder y empieza a recuperarlo. Y no es algo ruidoso, no es algo llamativo, es sutil, es sagrado. Es la elección de ver una demora y no darle el significado de rechazo, de presenciar el silencio y no interpretarlo como abandono, de sentir incertidumbre y no colapsar en el miedo, porque en ese espacio sigues disponible para líneas de tiempo más elevadas. No cierras la puerta con conclusiones, no cierras tu corazón con suposiciones. Te mantienes abierto, suave, alineado, y el universo puede encontrarte ahí. Porque la manifestación no se trata de llamar las cosas con esfuerzo. Se trata de despejar lo que bloquea tu señal natural. Se trata de disolver la interferencia. Las viejas historias. Las conclusiones teñidas de miedo. Cuando eso se desvanece, lo que queda es resonancia. Y la resonancia no necesita perseguir, no necesita probar. Simplemente atrae lo que le pertenece. Naturalmente, inevitablemente. Así que si te encuentras intentando descifrarlo, intentando forzar la llegada de una línea de tiempo, vuelve a la verdad. A donde va tu atención, fluye tu campo.
y tu campo es lo que el cuántico escucha. Este es el verdadero cambio. Dejas de intentar hacer que el resultado suceda y comienzas a convertirte en aquel a quien ya le está sucediendo. No en el futuro, sino ahora, en la respiración, en el cuerpo, en el momento en que recuerdas. No estás separado de tus deseos. Eres su señal, su camino, su encarnación. Así que, de nuevo, no con control, sino con coherencia, no desde la búsqueda, sino desde el ver quién ya eres. Esto es lo que nadie te dice. El momento en que dejas de necesitar que suceda es a menudo el momento en que comienza a moverse. No porque hayas dejado de importarte, sino porque dejaste de colapsar la carencia con tu atención. Dejaste de apretar el canal con tu miedo. Dejaste de vibrar con la historia de que aún no está aquí. Y en esa liberación silenciosa, algo se abre, no fuera de ti, dentro de ti. Porque la rendición no es la ausencia de deseo, es la presencia de confianza, y la confianza es la señal definitiva. Le dice al campo: ya no estoy persiguiendo la alineación, yo soy la alineación. Aquí es donde la manifestación se convierte en encarnación, no en algo que haces, en algo que eres. La suavidad en tu respiración cuando dejas de prepararte para la decepción. La firmeza en tu mirada cuando ya no buscas señales para validar tu valor. El silencio en tu mente cuando la vieja urgencia se disuelve. Estos no son cambios pequeños, son giros cuánticos. Cada uno colapsa una realidad en la que todavía estabas intentando ganarte lo que naciste para recibir. Cada uno rompe el ciclo de demostrar, de actuar, de empujar. Cada uno devuelve tu atención a su poder sagrado, elegir. Y la elección lo es todo. No la elección de lo que quieres, la elección de quién estás siendo ahora. Porque quién estás siendo es a lo que el universo responde. Así que sé quien ya no ruega que la energía regrese. Sé quien sabe que ya está sostenido. Sé quien cuya atención ya no se inclina hacia el miedo, sino que permanece arraigada en la verdad. Yo soy el campo. Yo soy el observador. Yo soy la frecuencia que da forma. Deja que la demora externa no signifique nada sobre tu valor. Deja que las preguntas sin respuesta se conviertan en portales, no en prisiones. Deja que el silencio sea sagrado, porque cuando tu atención se aquieta, la señal se vuelve fuerte. Empiezas a caminar diferente, a hablar diferente, a escuchar la vida con un oído más profundo. Dejas de escanear en busca de validación y comienzas a irradiar vibración, y el campo escucha, y de repente las cosas por las que antes rogabas aparecen como viejos amigos, no con fuegos artificiales, sino con familiaridad, no con fuerza, sino con facilidad, no porque finalmente hayas hecho lo suficiente, sino porque finalmente te convertiste en quien no necesitaba hacer nada en absoluto. Así que respira, coloca tu atención en la versión de ti que ya lo está viviendo. Siéntela, mírala, conócela y deja que tu cuerpo se convierta en el receptor, no con urgencia, sino con asombro. No desde el anhelo, desde el aterrizaje, porque la realidad está escuchando y tu atención es la invitación.